Tenemos ahora un ejemplo 16, dice sea f derivable. ¿Qué significa que una función sea derivable? Es decir, que existe su derivada en el intervalo o en los intervalos dados o en su dominio donde esté definida la función. Bueno, vamos a aceptar que la función sea derivable en algún intervalo y definimos las funciones f mayúscula de x como f evaluada en la exponencial de x. Es decir, la función f minúscula tiene como argumento la función exponencial de x. Bueno, entonces, si nosotros decimos que f sea derivable, nos referimos que f va a ser derivable en todos los valores de la función exponencial para cualquier valor de x, si no se dice otra cosa. Bien, tenemos la función g mayúscula de x y dice que es la exponencial de la función f de x. Entonces, g está definida para cualquier valor de la función f de x donde exista, donde sea posible obtener valores de la función f. Bien, nos están pidiendo obtener la derivada de f mayúscula y de g mayúscula. Veamos. Si nosotros observamos para el caso de f', que f mayúscula es una composición de f minúscula con g, f de g, donde u va a ser igual a g de x, como en la definición de la regla de la cadena, como se vio previamente. Bueno, u es igual a g de x y este va a ser igual a la exponencial de x. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que la función f mayúscula de x se vea como f compuesta con g de x es el argumento de la función f en la composición de funciones, y entonces f está evaluada en la función exponencial, ¿de acuerdo? Que es, en este caso, la variable auxiliar u, también denotada para f de u. Bien, aplicando la regla de la cadena, nosotros tenemos que la derivada de f mayúscula va a ser igual a f derivada, f minúscula derivada, evaluada en g de x. Aquí lo dice, la regla de la cadena. Multiplicado por g' de x, la derivada de la función g, la función que está jugando el papel del argumento de la primera función en la composición de funciones. Bien, entonces la derivada de f mayúscula va a ser igual a la función f minúscula su derivada evaluada en la función exponencial. Estamos sustituyendo el valor de g de x. Bien, y la derivada de g de x pues es la misma función exponencial, dado que la función exponencial es la misma su derivada. ¿De acuerdo? Aquí lo decimos. Bien, veamos el segundo caso. Dice, para g' o para la derivada de g mayúscula, es g igual a g de f. G de f, ¿sí? Visto de otra forma, ¿de acuerdo? Entonces, recuerde que dado dos funciones podemos obtener dos composiciones. Bien, con g de u igual a la exponencial de u, vea el caso. Aquí la diferencia es que esta f minúscula, su variable de algún modo va a ser u. No lo especificamos, lo debemos de entender. De hecho, en la aplicación de la regla de la cadena, se nota cada vez era f evaluado en u, f minúscula, digamos, por así decirlo, en la notación. Sin embargo, no siempre tiene que quedar con f minúscula, también puede ser para g. En este caso, g de u va a ser la exponencial de u, y u va a ser igual a f de x, de tal manera que ahora f de x es igual a u, que es el argumento de la función exponencial, o de la función g, tal que g de x va a ser g compuesta con f de x, g evaluada en f de x acá, y esto es igual a la exponencial de f de x. Por lo tanto, su derivada, aplicando la regla de la cadena, va a ser la derivada de g evaluada en f de x multiplicada por la derivada de f minúscula, la que está en el argumento de la función g en la composición. Bien, g' mayúscula o la derivada de g mayúscula va a ser la exponencial de u, se refiere a esta parte, ¿sí? ¿Quién es la derivada de la función exponencial? Pues es la misma función, ¿de acuerdo? Por la derivada de f minúscula. Claro,
Entonces, ¿qué es lo que hacemos de aquí para acá? Solamente ordenamos los términos. Siempre es conveniente que las expresiones que no sean exponenciales pasen antes que ella. Bien, f', f' de x. Tal vez. Si la función f es una exponencial, bueno, no habría forma de ordenarlo más que de ese modo. Y entonces sustituimos a u por f minúscula de x. Y entonces tenemos las derivadas, digamos, de una forma implícita porque no sabemos quién es f de x. Más adelante veremos un tema de la derivación implícita y saldrán estos casos. Muchas gracias. Continuamos con más